Bueno, hola, de nuevo estamos aquí para un proyecto muy interesante que es, hacernos eco de las variaciones Diabelli, pero no solo las de Beethoven, porque es cierto que Beethoven hizo unas variaciones muy famosas sobre un vals de Diabelli, pero el origen de esto está en el que el propio Diabelli, que era un compositor menor, pero que era un gran editor, se hizo rico prácticamente, parece editando a los grandes compositores. Tuvo una idea muy brillante y es componer un vals, parecido supongo a la música que él hacía, que sabía que se vendía bien, y pidió pues como a 50 compositores de Viena que compusieran una variación sobre ese vals. Efectivamente, pues los compositores le fueron mandando a lo largo de pocos años sus variaciones. Algunos compositores hacían dos, poquitos, ¿no? Realmente fueron los que hicieron dos. Y bueno, Beethoven al principio no consideraba que mereciera la pena hacer variaciones sobre esa obra, porque decía que la obra era tan musical como un remiendo de zapatero. Que no consideraba Beethoven que fuera una obra muy, muy interesante. Pero con el tiempo, y porque él estaba componiendo la misa solemnis, y entonces pues con el tiempo sí entendió que podía hacer un trabajo muy, muy interesante con ese tema. Esto es una muestra más de hasta qué punto se puede exprimir algo muy sencillo, ¿no? Yo siempre digo sacar mucho de poco. Igual que Haydn saca a lo mejor de una simple escala, saca un pasaje maravilloso, contrapuntístico, los grandes compositores pueden sacar de algo muy, muy pequeño, muy vulgar, pues una maravilla, ¿no? Entonces el tema de variaciones siempre ha sido y siempre yo creo que será un reto. A veces cuanto más simple es el tema, más interesante puede ser el resultado de las variaciones, sobre todo si se tiene el talento de Beethoven. El caso es que Beethoven envió al final 33 variaciones. O sea, una barbaridad. Entonces las 50 variaciones de los otros compositores estaban en el el segundo volumen de estas variaciones. Y el primer volumen fue al final es el opus 120 de Beethoven. Lo bonito del asunto también es que esa compilación de obras se publicó en beneficio de familias de los soldados caídos en guerras recientes. Estamos hablando de la época napoleónica, ¿no? Entonces, pues es algo realmente muy, muy interesante. Entre los compositores que participaron en esto, hay personas muy importantes. Entre compositores que ahora mismo no son conocidos, nos encontramos con Czerny, por ejemplo. Czerny tiene varias variaciones, variación 4, variación 5, luego tiene una coda en toda esta compilación. Y Czerny fue alumno de Liszt, que Liszt, por cierto, con 11 años hace una variación, la variación 24. El orden, digamos, que se puede ver aquí en el índice es orden, puramente alfabético, entonces no es simplemente así de claro. Primero el tema y luego vamos a oír cada una de las variaciones, ¿no? Entonces, Ignaz Moschel, por ejemplo, también muy conocido, Kalkbrenner, que era un compositor más o menos famoso de esa época, Hüttenbrenner, que era amigo de Schubert, no sé si también de Beethoven probablemente. Hüttenbrenner parece que fue, en fin, como curiosidad, la persona que vio morir a Beethoven, que le vio alzar el brazo en la tormenta y a la manera romántica, en fin, estaba ahí junto con una criada, ¿no? Hummel también es otro de los interesantes autores. Está una curiosidad que envía dos variaciones. El hijo de Wolfgang Amadeus Mozart, que se hacía llamar igual, curiosamente, pero en realidad se llamaba Franz Xaver Mozart, ¿no?
fueron los dos hijos que quedaron de Mozart. También contribuye con variaciones. En fin, Pixis es un virtuoso, pianista. Schubert. Schubert también participa ahí realmente en la variación 38. Con Schubert prácticamente se puede decir que para mí se abre un paréntesis maravilloso. De repente es algo lírico, pasa menor, se abre algo ahí especial, bueno, como era Schubert realmente. Y curiosamente, la siguiente variación a 39 es una imitación en canon a 3 voces de Simon Sechter, que era un gran contrapuntista en esa época en Viena, y que, como curiosidad, también diremos que el propio Schubert le visitó ya cuando estaba prácticamente moribundo porque quería tomar clases de contrapunto. Y de hecho lo último que escribió Schubert fueron ejercicios de contrapunto, lo único que ha quedado, ¿no? También, curiosamente, entre la variación 40 está el archiduque Rodolfo, que era un personaje muy bueno, que Beethoven es increíble. A mí me hubiera gustado ser archiduque Rodolfo, desde luego, no solo porque bueno, era un noble que vivía muy bien, sino porque bueno, Beethoven le dedicó un montón de obras muy importantes y encima le daba clases particulares al propio Beethoven, que Beethoven se quejaba con un amigo que en fin, el archiduque Rodolfo no se da cuenta que también necesito tiempo para componer, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es la cosa del archiduque Rodolfo. Y bueno, ya está. Es más o menos esta la idea. Aquí podemos ver la portada de la edición original. Vemos también qué bonito aquí cómo está hecho los nombres de los que participaron, ¿no? Excluyendo a Beethoven, que participó aparte, como hemos dicho. Entonces, bueno, Diabelli sí, efectivamente, debería ser una persona muy, muy inteligente, que aunque no era un grandísimo compositor, supo aglutinar a toda esta gente, además por una buena causa, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a proceder a oír de una en una todas las variaciones. Muchas gracias.